Bueno, damos vuelta a nuestro poliedro, después sigo con los mensajes compartiendo lo que ustedes nos dicen y les contaba al principio que hoy es el día de San Pablo VI y nosotros queríamos profundizar un poquito sobre este tema, el significado, el contexto histórico, la importancia del pontificado de Pablo VI y para eso estamos conectados ya con Ricardo Albelda, que es el secretario académico de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina. Así que, Ricardo, un gusto encontrarnos nuevamente y charlar un ratito. Muchas gracias, Gabriela. Un gusto también para mí siempre encontrarlos. La verdad que sí. Bueno, preguntarte esto, ¿no? Pablo VI, un hombre en un contexto nuevo para la Iglesia o en un tiempo de cambio para la Iglesia, un hombre de paz. ¿Cómo podríamos contar o definir ese contexto histórico que acompañó el pontificado de Pablo VI? Bueno, un tiempo difícil. Yo creo que esa es la palabra. Un tiempo muy difícil. Claro. Digo, en el pasado siglo XX, el ambiente sociopolítico de los años 60, que es cuando asume Pablo VI su pontificado, resultaba extremadamente delicado. El ambiente político convulsionado de la Segunda Guerra Mundial había transformado el orden imperante en ese momento, dando paso a dos superpotencias, los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Soviética, transformándose también en dos bloques antagónicos, el bloque capitalista y el bloque comunista. Y si bien no hubo un conflicto armado entre ambas naciones directo, por eso se lo conoció como Guerra Fría, la tensión ideológica y sus múltiples consecuencias en el ámbito, diríamos, cultural, económico, político, militar, fue constante hasta la disolución de la Unión Soviética en el año 1991. Ahora bien, particularmente en los 60 y diríamos hasta finales de los 70, es decir, en el pontificado de Pablo VI, hubo, diríamos, dos grandes políticas de los bloques. Claro. En un primer lugar, una política de la coexistencia pacífica, que estuvo motivada en dos razones. Por un lado, en esta política de disuasión nuclear, con el riesgo que las armas nucleares estaban desarrollando. Claro. Y al mismo tiempo, esa política de, diríamos, de coexistencia pacífica también estuvo motivada en ciertos movimientos que podríamos llamar utópicos, contraculturales, contestatarios, nacidos al calor de la indignación por un mundo injusto. Claro. Pero junto con esa política también hubo otra, la política del involucramiento en conflictos armados desde el Medio Oriente hasta África, Sudeste Asiático y Latinoamérica, lo que se conoció con el involucramiento en guerras de proximidad. Es decir, la Guerra Fría se empezó a trasladar al tercer mundo y así asistimos a una inestabilidad permanente en todo el mundo. Claro. Pero hay algo más que me parece que es muy importante, que es la situación de la Iglesia. Claro. Solamente el mundo estaba así, en la Iglesia pasaban cosas muy importantes. Claro. El Concilio Vaticano II, convocado en 1959 por su antecesor, por Juan XXIII, y que estaría entre 1962 y 1965, conmocionó los propios cimientos de la Iglesia, su proyección en el mundo, su propia identidad, su modo de actuación social a un mundo que hasta ese entonces lo sentía un poquito distante. Claro. Los padres conciliares y los teólogos de la época acuñaron esta frase de Iglesia siempre reformada. Se trataba de una reforma, pero en la continuidad, diríamos, en la fidelidad a la tradición de la Iglesia y a la Sagrada Escritura. Eso se trasladó en una visión de la Iglesia entendida, diríamos, como un pueblo de Dios inserto en el mundo, un pueblo de Dios que sea signo de comunión y misión en el mundo, con la necesidad de otra palabrita que también siempre se menciona, que es la necesidad de un ayornamiento, ¿no? Un acercamiento, una encarnación en el mundo. Y en este contexto muere Juan XXIII en junio del 63 y surge Pablo VI,
y los desafíos de este posconcilio, porque Claro. esta visión fue recibida, diríamos, de modo diverso y no exenta de dificultades, tanto dentro del clero como dentro de toda la iglesia. Claro. Pero básicamente, en los 60 vimos estos Claro, temas. momento sumamente importante, y por eso también, vos me dirás, importante el magisterio que dejó Pablo VI. Todo el mundo habla de su Populorum Progressio, ¿no? De la contribución hacia la paz. El centro, podríamos decir eso, ¿no? Que una de las encíclicas más importantes de Pablo VI es esa, ha trascendido y es actual, porque la leemos hoy como en el momento en el que fue publicada. Sí, tal cual. A ver, entre las numerosas cartas apostólicas, exhortaciones, encíclicas, discursos, mensajes, yo creo que, a mi juicio, ¿no? Hay dos grandes encíclicas de Pablo VI, que son Ecclesiam Suam y la Populorum Progressio. Obviamente hubo otras encíclicas importantes que seguramente a los que nos están viendo les van a sonar, ¿no? Sacerdotal y Celibatum, sobre el celibato sacerdotal, o la muy conocida Humane Vitae, Claro. sobre la transmisión de la vida y la regulación de la natalidad, las exhortaciones apostólicas Gaudete in Domino en 1975 sobre la alegría cristiana, o también la muy conocida Evangelii Nunciandi Sí, en claro. 1905, sobre Claro. la evangelización en el mundo contemporáneo. Claro, claro. Pero resalto estas dos, ¿no? Una, Ecclesiam Suam. ¿Por qué la resalto? Ecclesiam Suam es su iglesia en la traducción, ¿no? Bueno, es del año 1964, es la primera de las encíclicas y es un documento programático de todo su pontificado y aborda justamente la misión de la iglesia en el mundo contemporáneo, especialmente en este contexto que recién describía del Concilio Vaticano II. ¿Cuáles son sus temas principales? La autoconciencia de la iglesia, su identidad, su misión, su destino final, la necesaria y constante renovación permaneciendo fiel a esta identidad y el diálogo con el mundo moderno, un diálogo que se tiene que dar tanto en la verdad como en la caridad, en lo que después Benedicto diríamos caritas in veritate, ¿no? Claro. Caridad. Y la segunda, que es la que muy bien mencionabas recién, que era la Populorum Progressio, 1967, que es un documento clave, absolutamente clave en la doctrina social de la Iglesia y una de las encíclicas más influyentes de todo su pontificado. Claro. La encíclica aborda la idea del desarrollo integral de la persona, todos los hombres y todo el hombre, y esto es importante. No se está refiriendo solamente al progreso, diríamos, económico, Claro. sino al progreso del hombre en todas sus dimensiones, incluso al progreso espiritual del hombre. Claro. Es preciso el desarrollo integral del hombre y un desarrollo al mismo tiempo solidario, es decir, el desarrollo solamente se alcanza no en perspectiva individualista o nacionalista, sino en la medida que existe una solidaridad entre los pueblos, una solidaridad global. Porque el contexto es el que decíamos recién, ¿no? Lo que ve Pablo VI es una creciente insolidaridad y ampliación de la brecha entre naciones ricas y naciones pobres, Claro. entre naciones ricas y naciones en vías de desarrollo, diríamos. Y por eso denuncia el subdesarrollo, denuncia el capitalismo desenfrenado y también, y acá se pone en su justa medida, diríamos, el colectivismo totalitario. Claro. Denuncia la pobreza, denuncia la injusticia social, denuncia la explotación económica, reafirmando algo que el magisterio social lo sostiene desde siempre, que es el destino universal de los bienes, reafirmando la necesidad de reformas sociales e incluso animándose a hablar de la posibilidad de una insurrección, Sí. aunque se trate siempre de una tiranía evidente y prolongada.
Pero siempre el horizonte que tiene Pablo VI, diríamos por su propia experiencia de vida, es la búsqueda de la paz. La búsqueda de la paz es un deseo irrenunciable de Pablo VI. Es el deseo de construir un mundo más justo y equitativo. Claro. Yo creo que el mensaje justamente de la Popular Progreso es el desarrollo, como dice su número, ahora se me olvidó el número, que es el número 10, el desarrollo como sinónimo de la paz. Y eso precisamente podría ser, Ricardo, recordamos que estamos hablando con Ricardo Albelda, que es el secretario académico de la Facultad de Teología de la UCA, podría ser, podríamos establecerlo, si me permitís, esa continuidad a lo largo del tiempo, pero ahora con León XIV, la importancia de la paz, sin decir que, obviamente, ni los Juan Pablos, por supuesto diciendo, mejor, reformulo, por supuesto diciendo que también los Juan Pablos, primero y segundo, y Benedicto, y por supuesto Francisco, también han abordado este tema, pero ahora que pensamos en el Papa León, en sus primeras intervenciones, hay una referencia muy importante en ese sentido, ¿no? Totalmente, Gabriela. A ver, por un lado, claramente con su nombre, León XIV se inscribe en esta gran línea del pensamiento social de la Iglesia, como continuador de aquel, diríamos, padre del pensamiento sistemático social a partir de la Rerum Novarum de 1891 de León XIII. Claro. Digo, si León XIII estaba inscripto en el contexto de una segunda ola de la revolución industrial, bueno, León XIV lo ha dicho explícitamente, nos inscribimos en una nueva revolución, en este caso una revolución tecnológica, claro, una revolución de lo que es la inteligencia artificial. O sea, el Papa León XIV se inscribe en el marco de la doctrina social de la Iglesia. Ahora bien, lo que vos decís es muy importante. Quizás la más notable coincidencia entre León XIV y Pablo VI es la búsqueda de la paz. Y es claro lo que vos decís, no es que la búsqueda de la paz aparece solamente en Pablo VI. Digo, durante todo el siglo XX todos los pontífices hablaron de la paz. Desde Benedicto XV, que está en el contexto de la Primera Guerra Mundial y estaba muy preocupado y afectado por esta Primera Gran Guerra, hasta, bueno, su continuador, Pío XI, en ese periodo de inestabilidad, del periodo de entreguerras y el ascenso del nazismo al poder. Claro. Pío XII, con sus mensajes radiofónicos, incluso el famoso mensaje apenas comenzada la Iglesia, que su pontificado y la guerra, que dice: con la paz no se pierde nada, con la guerra se puede perder todo. Claro. Y si querés, Juan XXIII y la famosísima Pacem in Terris, claro, ¿no? O sea, se inscribe todo en esta línea. Pero vuelvo a decir, Pablo VI y su idea de desarrollo, con este mensaje central de el desarrollo es el nuevo nombre de la paz, está diciendo que no hay un desarrollo auténtico, no hay paz sin un desarrollo auténtico. Exacto. O lo que es lo mismo, el reverso de la moneda. La guerra es fruto de la falta de desarrollo, del desarrollo integral del hombre en todas sus dimensiones. Y esta búsqueda de la paz que tiene Pablo VI y que caracteriza a su pontificado es un llamado urgente a desarrollarse para no caer en la tentación de la violencia. Claro. Como él mismo dice días antes de la conferencia del episcopado latinoamericano reunida en Medellín en el 68, dice: la violencia no es cristiana ni evangélica. Bien, León XIV hace exactamente lo mismo. Se enfrenta por un lado con conflictos similares. Estamos hablando, y eso lo sabemos todos, la guerra entre Rusia y Ucrania, entre Israel y Hamas, las guerras de Sudán, Etiopía, Siria, la guerra civil en Birmania, innumerables conflictos con que se tiene que enfrentar. Y lo que hace él, y es algo característico de su pontificado, si ustedes se fijan, en todas las alocuciones, en todas las presentaciones, en todas las palabras, comienza siempre de la misma manera.
la paz esté Sí, con ustedes. sí. Algo muy llamativo, muy característico. Y si recuerdan cuando salió al balcón, dijo exactamente lo Eso, mismo y sí, repitió, yo ahora no me acuerdo si 2 o 3 veces, sí, sí, el sí, llamado a la paz. Bueno, exactamente. si siguen, y yo sé que lo siguen, los distintos discursos o presentaciones o homilías, siempre está presente el tema de la paz. Recuerdo algunas, las palabras al inicio de su pontificado, la recepción de diríamos, el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, Ujú. cuando recibió a las delegaciones ecuménicas interreligiosas. Todo esto en menos de un mes o en un Claro, mes. sí, un mes y Siempre está el moneditas. llamado a la paz, Exacto. siempre. Entonces, la línea de la paz yo creo que eh, está marcando ya el pontificado de León XIV y se inscribe claramente con lo que decía Pablo VI. Pienso para otro día, lo dejamos para otro momento, Vale, Ricardo. sí, Qué lindo también esto que podamos hacer, ¿no? Interpretar los pontificados, los discursos, los gestos de los papas a lo largo de la historia, por lo menos de la historia última, viéndolos en ese contexto y viéndolo cómo también ellos interpretan los signos de los tiempos y entonces actúan y hablan y hacen cosas en consecuencia, ¿no? Me parece muy importante. mira, eh, bueno, a mí me encantan todos estos Y temas. sí, eh, claro que sí. soy un apasionado y no quiero quitar más minutos, pero digo, siempre hay que saber leer la historia como, diríamos, la presencia de Dios o la actuación de Dios en manos humanas. Exacto. Vos cuando lees la historia, no tenés que leerla solamente que responden a los deseos y aspiraciones de los hombres, a los límites de los hombres. Se trata de tratar de ver la mano providencial de Dios dirigiendo esta historia, ¿no? A través de distintas figuras, a través de distintos acontecimientos. Es difícil, Sí. porque la historia no, ahí tiene cosas muy, muy negativas. Bueno, ver dónde está Dios presente aquí. Bueno, en las Exacto. elecciones, si se quiere, de estos pontífices y estos temas, bueno, vos ves ahí cómo la mano de Dios guía providencialmente, escribiendo derecho, diríamos, en los renglones Torcido de torcidos la del historia. hombre, ¿no? Tal Pero bueno, cual. nada. Gracias. Gracias Nada. por la intervención y ojalá que podamos encontrarnos en otra oportunidad para seguir hablando de estos temas. Muchas gracias, Ricardo. Dale, Gabriela, muchísimas gracias, que sigan muy bien. Un abrazo. Hasta luego.